Vamos a continuar con nuestra serie Fidelidad y Santidad. Hoy es la quinta entrega, llevamos 5 semanas estudiando Primera de Tesalonicenses, mirando a la luz de lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses, qué tiene Dios para decirnos a nosotros, los bogotanos, o los paisas, o los americanos, los que estén recibiendo esta palabra. Si se han perdido alguna de las 4 predicaciones anteriores, están en la página web, están en YouTube, o me escriben y yo las envío para que tengan el contexto. ¿Listos? Vamos a empezar hoy leyendo directamente la palabra de Dios y luego nos devolvemos haciendo como un desglose de los versículos más importantes de este pasaje. ¿Listos? Vamos a continuar con Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La semana pasada llegamos hasta el versículo 12. Intencionalmente dejamos los versículos del 13 al 19 porque habla de la segunda venida de Cristo. ¿Listos? ¿Tienen Biblias? Si no tienen Biblias, miren, ahí Jorge, gracias Jorge. Y Drew, bueno, eso están ahí. Gracias. Y los que nos están escuchando en Meet y los que nos ven en el video después, por favor busquen sus Biblias. Recuerden que somos una iglesia de Biblia abierta, entonces es importante, de pronto algún día nos equivocamos y estamos diciendo algo que no es, y es importante siempre filtrar todo a la luz de la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 15 inicialmente. Como les digo, vamos a leerlos todos hasta el 19 incluso. Hasta el 18. Hasta el 18, gracias. Escribí hasta el 19. Sí, es hasta el 18. Sí, ya. ¿Sí ven? Por eso es que hay que abrir la Biblia. Estoy mirando a ver si sí la abrieron. Si no la vieron abierto, creerían que va hasta el 19. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Versículo 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Esto es la palabra de Dios. Esta palabra era válida hace 2000 años y sigue siendo válida hoy. Seguimos esperando la segunda venida de Cristo y nos explica lo que va a suceder cuando regrese Cristo. Pablo se lo está explicando a los tesalonicenses y nosotros seguimos aferrados a estas promesas que ya las vamos a ver. Vamos a estar paseando por diferentes capítulos de la Biblia, diferentes libros, diferentes pasajes, entonces es importante que mantengan el dedo puesto ahí en Primera de Tesalonicenses, porque vamos a ir y volver. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá se está hablando de la resurrección de los muertos en Cristo. Cuando Cristo regrese, vamos a hablar de esa resurrección de los muertos y vamos a buscar otros pasajes de apoyo a lo que dice aquí Pablo. También vamos a ver que esa resurrección no va a ser solamente para nosotros que creemos en Cristo, que la Biblia nos llama los justos. No significa que nosotros seamos justos, es una traducción y así quedó traducido al español.
En inglés quedó traducido de una manera muy parecida. Pero no significa que seamos justos y que nosotros no cometamos errores. Cuando habla de justos significa que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, no por nosotros mismos. Nosotros no somos justos. Yo no me atrevería a decir que yo soy justo, limpio y sin pecado. No lo soy. Estaría mintiendo. Corran si alguna vez escuchan que alguien diga eso. ¿Sí? Somos justos en el sentido en que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Él se paró frente al Padre y dijo, los pecados que Él ha cometido han sido limpiados por mi sangre. Y fuimos justificados. Pero la resurrección, de esa que se habla ahí en 1 Tesalonicenses 4, no es solamente para nosotros los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Es para justos e injustos. Lo vamos a ver ahorita. Y vamos a ver también que luego viene un juicio que va a ser un juicio universal e individual. Es decir, va a ser un juicio para todos, justos y no justos, y va a ser individual, no va a ser por grupos. Es decir, a Jesús no va a llegar a decir, ustedes son, a ver, los de la iglesia a sus pies, pónganse todos de pie, ustedes vienen para este lado. Él no va a decir, a ver, ustedes todos los budistas, pónganse de pie y vengan para acá. El juicio es para todas las personas, pero es individual. Puede que todos los de un mismo grupo terminen en el mismo lugar, sea en el cielo o sea en el infierno. Pero ese juicio se va a dar en términos uno a uno. Vamos a ver eso en un momento. Y luego vamos a hablar un poquito sobre lo que significa esa voz de mando, voz de arcángel, esa trompeta que menciona ahí en el versículo 16 o 17. Vamos a ver que eso implica que esto va a ser de manera pública. Otro versículo dice, y todo ojo lo verá y todo oído lo escuchará. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy, es como una breve introducción. Mantengan sus dedos puestos ahí en 1 Tesalonicenses 4 porque vamos a ir y volver. Primer versículo que vamos a usar como complemento está en 1 Corintios 15 para hablar de la resurrección de los muertos. ¿Cómo así que los muertos van a resucitar? Sí, van a resucitar. No sabemos si vamos a ver las tumbas abrirse, no sabemos cómo va a suceder. Dios lo sabe. Nosotros no necesitamos saber eso. Es suficiente saber con que van a resucitar. Ahí en 1 Corintios 15, 22 también Pablo les escribe, en este caso a los corintios, diciéndoles, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Todos volverán a vivir, es decir, si van a volver a vivir es porque estaban muertos. Todos los que han muerto volverán a vivir. Adán representó la muerte. Jesús representa la vida. Entonces ahí vemos que todos volverán a vivir. No dice los justos, más adelante vamos a ver en otra parte donde habla de los justos y los injustos. Aquí habla de todos. Todo el que haya muerto va a volver a vivir. Es decir, cuando acá menciona también en Cristo, se está refiriendo a un grupo de personas, una subcategoría de la categoría de Adán. La categoría de Adán es toda la humanidad. En términos teológicos, cuando habla que dice, así como en Adán, está hablando de un grupo de personas. ¿Quiénes son en Adán? El 100% de la humanidad. Todos, absolutamente todos. Antes de Adán y Eva no existía ningún hombre y ninguna mujer. Con Adán y Eva comenzaron a nacer otros seres humanos. Entonces todos tenemos a Adán como nuestro tatarabuelo. ¿Sí? Es un pariente muy lejano, pero es un pariente. Era nuestro, por allá, abuelo en no sé cuántos grados. ¿Sí? Todos, aunque no creamos en Cristo. Pero ahí mismo en 1 Corintios, más adelante donde dice, también en Cristo, si sacamos esas dos palabras, en Cristo, se está refiriendo solamente al grupo de los que han creído en Cristo. Al grupo que nos llamamos
cristianos, porque creemos en Cristo. Somos creyentes, vivimos nuestra vida para Cristo. Y por eso es que dice, también en Cristo todos volverán a vivir. La resurrección de los muertos es para todos, mas no todos tendremos vida eterna. Hay algunos que no. Esto aplica para justos e injustos. Si vamos a Hechos, capítulo 24, capítulo 24, versículo 15, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Todos. Solo quienes pertenecemos a Cristo, quienes hacemos parte de la categoría en Cristo, tendremos vida eterna, pero todos van a resucitar, justos e injustos, los que han sido justificados por la sangre de Cristo y los que no. Todos en ese momento resucitarán, volverán a la vida. Y cuando vuelvan a la vida, entonces todos, o cuando volvamos a la vida, si hacemos parte de los que hemos muerto cuando vuelva Jesús, entonces todos seremos sometidos a un juicio. Un juicio en el que se nos llamará a cuentas por nuestros actos. ¿Qué sucederá? Que nosotros los que hemos sido justificados por Cristo vamos a llegar allá como cuando uno llegaba al colegio después de faltar 3 días. Si uno llegaba al colegio después de faltar 3 días, porque se quedó durmiendo o porque la familia se fue de paseo, el profesor, ¿qué le preguntaba a uno? ¿Tiene excusa? ¿Esa ausencia fue justificada o no fue justificada? No, estábamos por allá de descanso porque estábamos muy cansados. Ok, no justificada y marca una X. Pero si había estado enfermo y trae una excusa médica, entonces va a presentarse y le va a decir, sí, tengo una excusa médica. Y van a decir, ok, esto es una ausencia justificada. Después de cierto número, igual va a contar por el tema legal en Colombia, pero va a ser una ausencia justificada. ¿Estuvo enfermo el estudiante? Sí, la enfermedad no se borró, la enfermedad estuvo. Ya no hay más enfermedad porque vuelve al colegio, pero es una ausencia justificada. Así mismo va a suceder con nosotros. Vengan, haga la fila acá los que nunca pecaron, esa fila va a estar desocupada. Acá los pecadores, ahí vamos a estar todos nosotros. Pero de los pecadores van a decir acá los que están en Cristo y acá los de la categoría de Adán. No creo que en esos términos porque no lo van a entender. Entonces van a decir acá los justificados y acá los no justificados. Y ahí nosotros nos haremos en la fila de los justificados. Porque Jesús, estando en la cruz, firmó un acta diciendo, Él me pertenece, ha sido justificado. Sus pecados han sido limpiados con mi sangre. Y han sido limpiados por siempre, como lo veíamos en semanas anteriores. Entonces, este juicio va a ser para los justos y para los injustos. Este juicio ya está fijado, ya hay una fecha. Esto lo vamos a ver, hablando del juicio, lo vamos a ver en Hechos 17. Este juicio, les decía, va a ser un juicio universal. Nadie se va a salvar de este juicio. Todos los seres humanos que hayan muerto ya van a ser resucitados y van a venir a juicio. Es universal para todos, pero va a ser individual. Uno a uno, tú responderás. Por eso es que nosotros los creyentes no oramos por los muertos, porque lo que fue, fue. Lo que esa persona hizo en vida y la relación que tuvo con Jesús en vida, eso fue suficiente. Si yo soy creyente, si yo he decidido creer en Jesús, aceptar su sacrificio en la cruz que hizo por mí, cuando yo muera, no oren por mí, oren por los que se quedaron acá en dolor. Porque cuando yo muera, ustedes van a tener la tranquilidad de que voy a estar con mi Señor Jesucristo. Pero los que no están en Cristo, cuando mueran, no hay oración que valga,
no van a estar con Cristo. Ahora, entonces, con toda seguridad, la persona que se murió y no creía en Cristo, ¿se fue para el infierno? No lo sabemos. No lo sabemos. Porque Dios es tan misericordioso que en el último segundo de vida le puede dar a la persona la posibilidad de arrepentirse. Y siempre lo digo, la mancha de sangre que dejó uno de los hombres más malos que este país ha dado, hablando de Pablo Escobar, la mancha de sangre que dejó en el techo cuando él murió, el disparo que recibió en la cabeza, la mancha de sangre muestra que él duró vivo unos minutos. Es decir, su cuerpo siguió latiendo y siguió sacando sangre. Si la persona muere inmediatamente no es mucha la sangre, pero cuando estudian la sangre concluyeron que él duró vivo unos segundos tirado en el piso después de que le dispararon en la cabeza. En esos minutos, él se pudo haber arrepentido. Él pudo haber dicho, Señor Jesús, perdóname. Y entonces Jesús muy seguramente le respondió lo que le respondió al hombre que estaba a su lado en la cruz. Cuando él le dice, quiero estar contigo, y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Había sido un hombre muy malo, pero en el último momento decidió tener una relación con Jesús, creer en él. Creyó que él era su Señor y Salvador. Entonces, no sabemos si al llegar al cielo nos encontramos con la sorpresa de que allá esté Pablo Escobar. No por las cosas buenas que hizo y los mercados que dio, o no porque fue malo y mató a mucha gente, está en el infierno. ¿Quién va a decidir? ¿Quién le puede medir todos los pecados y todos los mercados? Es que esto no es porque el que reza y peca empata. Esto se trata de misericordia. Somos salvos por la misericordia de Dios. ¡Qué Dios tan injusto! Entonces un hombre tan malo en su último minuto de vida se arrepintió y está en el cielo. No, no es injusto, porque si fuera justo, ni tú ni yo podríamos entrar al cielo. Porque todos hemos pecado. Entonces, este juicio es universal y es 1 a 1. En Hechos 17, versículo 31, la palabra de Dios nos muestra que ya ese juicio está programado. Vamos a leerla. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Cuando dice Él, está hablando de Dios. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello, ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Esperen. Es que esto no se trata de una fe ciega. Esto no es, ay, es que lo leo y lo creo. Hay muchas pruebas para confirmar que la palabra de Dios, perdón que yo tengo hojitas, pero copio y pego porque como no tengo un atril, entonces me enredo con la Biblia y buscando, pero es la palabra de Dios copiada y pegada y por eso ustedes la están confirmando ahí, no me dejen meterle un versículo más. Pero la palabra de Dios, hay muchísimas pruebas para corroborar que es real. Muchísimas. En algún momento más adelante hablaremos de eso. Y si no, si quieren saberlas ya me escriben y yo les aclaro o hablamos después de la predicación. Pero hay muchas pruebas. Entonces, podemos encontrar que una de las pruebas de que esto va a suceder es que la resurrección de Jesús ya se dio. No estamos hablando de que Jesús va a llegar, va a morir y va a resucitar. Estamos hablando de que Jesús ya llegó, ya murió y ya resucitó. Y no solamente está depositado en la Biblia. Hay libros de historia que narran los eventos de la crucifixión de Jesús y narran que la tumba quedó vacía al tercer día y que el cuerpo nunca se encontró y que hubo personas que dieron testimonio de que lo vieron resucitado. Esto ya sucedió, ya esta prueba se nos dio. Dios ha fijado una fecha para juzgar al mundo. La va a juzgar con justicia, no como se juzga hoy en día, que se juzga de acuerdo al bolsillo de la persona, de acuerdo a la influencia de la persona, de acuerdo al poder de la persona. No, Él los va a juzgar o nos va a juzgar con justicia, por medio del hombre que ha designado. ¿Quién es el hombre que ha designado? A Jesús. Ya fue designado.
Y de eso, dice la palabra de Dios, ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Jesús fue levantado de entre los muertos. Él resucitó. Y como resucitó, tenemos esperanza de una vida después de la muerte. No necesitamos más pruebas. Las pruebas ya están dadas. Hay personas que dicen, no, es que uno creer solo lo que dicen y está escrito en un libro es muy difícil. Yo prefiero con lo que está objetivamente ya probado. Yo creo que no hay un hecho en la historia de la humanidad más probado que la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que sucede entonces con las personas que deciden no creer? Está en Romanos 2, versículos del 5 al 11. En estos versículos habla que cada uno va a ser juzgado no por las oraciones que se eleven después de que la persona muera. Dice que cada uno va a ser juzgado según lo que merezcan sus obras. Pero ojo, esas obras no está hablando entonces de que yo soy muy bueno y de que yo doy plata a los pobres y de que yo oro mucho y de que yo no peco tanto y yo no he matado a nadie. No, está hablando de las obras que nosotros hacemos no para ser salvos, sino de las obras que hacemos porque ya hemos sido salvos. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Pero tú por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Seguimos hablando de ese juicio justo. Porque Dios, atención ahí, pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Versículo 7. Él, Dios, dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Porque con Dios no hay favorismos. En pantalla me faltaron los últimos versículos, perdón. Espero que tengan las Biblias en sus manos para poderlos haber leído. Miren que acá está hablando de este juicio que les digo que es universal e individual. Pagará a cada uno según merezcan sus obras. Esto es individual. Es individual. En el versículo 9 dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Esto es un juicio universal. Todos los que hacen el mal. Acá no se salva nadie. No va a haber favoritismos. Acá dice, los judíos primeramente y también los que no son judíos. ¿Por qué habla de los judíos? Porque en esta época, en ese momento en que esto fue escrito, los judíos se creían una raza superior, se creían una religión que los posicionaba a ellos como personas sobre todas las personas. Por eso era que los sumos sacerdotes judíos hacían lo que hacían, cometían errores, injusticias, pero ellos creían que no les iba a pasar absolutamente nada, porque ellos eran de la crema innata, ellos eran la crema innata. Y la palabra de Dios es muy clara cuando se le escribe a los romanos diciéndole, el castigo es primero para los judíos y luego para los que no son judíos. Pero también dice, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Es decir, el castigo y el beneficio, la salvación, también primero para los judíos. Acá no hay ninguna injusticia. Si es lo malo, también es lo bueno. Y luego para los demás.
El versículo 11 me encanta cuando dice, porque con Dios no hay favoritismos. Acá no nos vamos a presentar a decir, ay Señor, es que yo era pastor. En mi iglesia había poquita gente, pero yo era pastor. No, no, no. Yo tengo que responderle a Dios por mis propios actos. Esto es individual. Acá no vamos a poder decir, es que mi papá era Billy Graham. No, es que yo era el papá de... No, esto es individual. Y esto nos va a dejar a todos al descubierto. Porque este juicio va a ser un acto público. Esto no va a ser a puerta cerrada, que nadie más lo sepa. Ve, no volví a ver a esta persona, ¿qué le pasaría? No, es que el cielo es muy grande y no lo hemos encontrado. No, va a ser público. El regreso de Cristo va a ser público. No va a ser como su primera venida, que entró como un burrito. Entró a Jerusalén y solamente los que estaban ahí lo vieron. Y luego se regó la voz a través del trabajo de los discípulos y de quienes fueron creyendo. Y seguimos regando nosotros la voz. Vamos a verlo. Estábamos ahorita leyendo en Primera de Tesalonicenses. Vamos a concentrarnos ahí un poquitico en el versículo 16. Y vamos a analizar tres cositas importantes. Una, voz de arcángel. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. Voz de mando y voz de arcángel es reforzar lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una voz con autoridad. Esta voz con autoridad, voz de arcángel, que es un rango de los ángeles, podemos ver en Lucas 17 una explicación un poquito más clara. Lucas 17, versículo 24. Dice, porque en su día el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, recuerden que en Isaías se aclara que Hijo de Hombre es otro nombre de Jesús, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que destella e ilumina el cielo de un extremo a otro. Todo ojo lo va a ver. Ese relámpago es la voz de autoridad, voz de arcángel, es una voz de mando. Va a ser visible para todo el mundo, es un acto público, nadie se lo va a perder. También en Apocalipsis 1, versículo 7 dice, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Es decir, esto se va a cumplir. Acá no está hablando de una comparación poética. Acá está narrando exactamente lo que va a suceder. Otras versiones dicen, y todo ojo lo verá. Todos lo verán con sus propios ojos. Alguien me decía, no, ahora sí se va a cumplir porque es que ahora con internet todo el mundo ve todo. Yo no sé si esto se refiere a que lo vamos a ver todo en las pantallas. Yo creo que esto se refiere más a un acto real en el que lo vamos a ver. Dudo mucho que en ese momento incluso tengamos energía eléctrica para poderlo ver a través de aparatos electrónicos. Todo y todos lo verán con sus propios ojos. Ya no va a ser que me contaron y entonces yo decido si creo o no. En ese mismo versículo de Tesalonicenses habla de la trompeta de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué significa que sea con trompeta de Dios? Bueno, la trompeta era usada para tocar melodías de victoria. Cuando el rey mandaba a su ejército a la batalla, ellos iban tocando trompetas, en parte para amedrentar al enemigo. Si era una misión secreta, pues no iban tocando trompetas, porque pues iban a alertar al enemigo.
Pero si era una guerra ya casada, como diríamos nosotros, entonces ellos iban tocando trompeta, mostrando el poderío. Entre más duro suenen las trompetas, los otros dicen, uy, esas trompetas suenan más duro que las nuestras. Pero al regreso, esas trompetas no venían guardadas. Ellos venían tocando las trompetas en signo de victoria. Si no habían ganado la guerra, pues los poquitos que quedaron creo que traerían las trompetas, si no eran los cuerpos que traían. Pero los que ganaron la guerra o la batalla, ellos venían tocando trompeta como un signo de victoria. Este sonido de trompeta es un signo de victoria sobre el enemigo. Lo que fue profetizado por Dios mismo en Génesis 3:15, del 13 al 16 lo encontramos, que es conocido como el primer evangelio o el protoevangelio. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que la serpiente va a crecer, pero que va a herir y que la serpiente va a herir al hijo de la mujer, es decir, a Jesús en el talón, pero que tranquilos, porque el hijo de la mujer le aplastará la cabeza. Esa victoria que fue descrita por Dios ahí desde el comienzo de la Biblia en Génesis 3, esa misma victoria es de la que se está hablando cuando regrese Jesús. Como dice ahí en Tesalonicenses, y con trompeta de Dios. Ya no van a ser trompetas humanas, es con trompeta de Dios. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26, habla de esa victoria. Y esa es la victoria sobre el último enemigo. ¿Quién es el último enemigo de la humanidad? La muerte. La muerte. Ese es el último enemigo. Cuando Jesús regrese, ese enemigo ya va a ser destruido. 1 Corintios 15, versículo 26 dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque si Jesús destruye a la muerte como último enemigo, ¿qué más va a poder hacer Satanás? Ya no habrá muerte, ya no habrá crujir de dientes. Por eso es que se habla de la trompeta de Dios. Es victoria sobre la muerte, victoria sobre el enemigo. Es un recordatorio, el sonido de trompeta es un recordatorio del pacto. No es solamente de la victoria de una batalla, es la victoria definitiva sobre la muerte. Si vemos ahí en Corintios, no lo tengo en pantalla, pero en Corintios, si se adelantan un poquito más al versículo 50, Corintios 15, versículos del 50 al 58, quiero leamos esos versículos. Desde el 50 en adelante dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible, puede heredar lo incorruptible. 51, atención ahí, fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Acá le está hablando Pablo a la iglesia, le está hablando a los creyentes. No le está hablando a los no creyentes. Cuando dice nosotros, está hablando de la iglesia de Jesucristo. Versículo 53. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Ese último enemigo ha sido derrotado. Versículo 55. Me encanta esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
es como un versículo poético de burla. ¿Sí? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está el aguijón? ¿Dónde está lo malo que nos quería hacer a nosotros? Ya, la muerte no podrá hacernos nada a los creyentes. 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La palabra de Dios nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo, queridos hermanos, que nos mantengamos firmes e inconmovibles. Aunque los tiempos se pongan difíciles, aunque las circunstancias parecieran que todas se ponen de acuerdo para destruirnos, nosotros nos mantenemos firmes e inconmovibles. Nos mantenemos firmes e inconmovibles ante el pecado, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos en Cristo no es en vano. Él es el único que va a destruir a ese enemigo final. Por eso es que va a sonar esa trompeta de Dios. Y ya casi para terminar, miremos, volvemos a 1 de Tesalonicenses, les dije que dejaran ahí el dedito, versículo 17, hay otra palabra importante y dice, seremos arrebatados. Y esta expresión se presta para confusión desde el estudio teológico, porque hay quienes dicen que vamos a ser arrebatados y que vamos a ver las personas siendo elevadas. Hay quienes dicen que vamos a ser arrebatados y entonces la ropa se va a quedar ahí tirada en el piso y nuestro cuerpo sale. Hay quienes dicen que vamos a ser arrebatados. Habla de Jesús viniendo a arrebatar a su pueblo para protegerlo, como cuando llega un lobo a atacar, a comerse una oveja y llega el pastor y le arrebata la oveja al lobo. Acá hay mucho de qué hablar. Y realmente el arrebatamiento que se describe aquí en Tesalonicenses no está explicando ni narrando los últimos tiempos. No es una cronología de los últimos tiempos. Hay personas que se atreven a decir, es que esto significa que va a pasar esto y después en 7 años. Pero si vemos los que argumentan en contra de eso, también encuentran un argumento en la Biblia. Y hay varios estudiosos que coinciden en que esto no es una narración cronológica de los últimos tiempos, sino que esto es más bien una narración pastoral para dar paz a los que se angustian en los últimos tiempos. ¿Cómo va a suceder? El arrebatamiento va a ser que volamos, que nos desaparecemos, que nos jalan. Yo no sé cómo va a ser, pero yo sí sé que vamos a ser arrebatados. Es decir, Jesús mismo nos va a rescatar de lo que sea que esté sucediendo, cuando sea que esté sucediendo. No nos enganchemos en diferencias doctrinales. No, es que tú crees mal porque tú has leído más Arminio. No, es que tú crees mal porque has leído a Calvino. Y entonces tienen opiniones completamente opuestas. No nos preocupemos por eso. Nuestro consuelo, por eso me gusta cuando dicen esto es una narración pastoral. Es un consuelo para nosotros saber que vamos a ser arrebatados por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a suceder. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No me interesa. Sé que va a suceder y se va a cumplir. Si ustedes quieren saber cuál es nuestra posición doctrinal en la iglesia a sus pies, está en la página web. En la página web hay una declaración doctrinal de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, de la Biblia, de lo que creemos de la Biblia, y hay una narración de lo que creemos nosotros en cuanto a los últimos tiempos. Los que quieran escanear ese código, ahí está, y si no, buscan a sus pies iglesia.org y la pueden leer, que está el detalle y está todo el argumento bíblico. Dice de dónde lo hemos tomado. Si lo quieren estudiar, adelante, bienvenidos. Acuérdense que somos una iglesia de Biblia abierta, no porque esté escrito en la página es palabra de Dios, pero ahí está la palabra de Dios.
Entonces, para avanzar en esta conclusión, ahí en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52 que acabamos de leer, en el versículo 52, notemos lo que está diciendo. Vamos desde el 51. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Cuando seamos transformados, casi que nos podremos burlar de la muerte también con la palabra de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No que muy brava? ¿No que ibas a destruir la iglesia de Cristo? La destruida fuiste tú, muerte. Y muerte, como lo decía Giovanita ahora, ese enemigo final es realmente Satanás. Porque muerte es Satanás. Satanás se viste de muerte, de la muerte eterna. Pero Jesús vino a traernos la vida eterna. Y vamos a terminar entonces ahí en Tesalonicenses en el pasaje que estamos estudiando. 1 Tesalonicenses 4, versículo 18. Por lo tanto, es decir, por todo esto que hemos hablado, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? No solamente lo que hemos estudiado hoy, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro consuelo. Los tiempos se van a poner difíciles. Lo estamos viendo. Estamos viendo cómo hoy en día ser creyente en muchos países sigue siendo causal de pena de muerte. Hay países que todavía es así, pero hay países en los que era permitido leer la palabra de Dios y ya no se está permitiendo. Y lamento decirles, Colombia es uno de esos países. ¿Sabían ustedes que hay normas del gobierno ya que prohíben el uso de la palabra de Dios en algunas instituciones? ¿Sabían ustedes que ahora el gobierno quiere profesionalizar la labor de los pastores y tener un registro de los pastores y tener ellos el control entonces de quién es pastor y quién no? Son proyectos de ley que ya están rodando. ¿Sabían ustedes que hay colegios cristianos que tienen la palabra de Dios en su manual de convivencia y han recibido escritos del Ministerio de Educación diciendo que tienen que quitar la palabra de Dios? Porque no todos los papás creen, pero todos los papás de ese colegio creen en Dios. Pero ellos dicen, no todos creen, entonces hay que quitarla. Esto lo estamos viviendo. No sabemos en qué momento estas reuniones las tengamos que hacer de manera clandestina. Dios quiera que no. Debemos orar por nuestra libertad de culto, consagrada en la Constitución Política de Colombia. Debemos orar para que se mantenga la libertad de expresión, consagrada en la Constitución Política de Colombia. Son nuestros derechos. Y hemos escuchado que se quiere cambiar la Constitución. ¿Qué exactamente se quiere cambiar en la Constitución? La guerra es clara y abierta. Y por eso es que tenemos que orar. Y por eso es que es importante este versículo. Anímense unos a otros con estas palabras. ¿Dónde encontramos aliento en estas palabras? Lo encontramos en el hecho de que Jesús va a regresar. Y de que por mucho que tengamos que sufrir en esta tierra, por mucho que nos tengamos que esconder para estudiar la palabra de Dios, para orar y para adorar, por mucho que suframos y por muchas cosas raras que veamos, nuestro consuelo está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un tema central, que es nuestro Señor Jesucristo, la obra de redención. Y ahí es donde está nuestro consuelo. Por lo tanto, animémonos entre todos con la palabra de salvación, que es una promesa y que se va a cumplir. La palabra de Dios dice que todas las promesas se cumplen y que todas las promesas de Dios son sí y amén. Es decir, no hay vuelta de hoja. Él no se arrepiente.
Él no cambia y nos ha prometido esa salvación. Oremos.